Quizás alguna vez sentiste que el amor y la responsabilidad parecen ir hacia lados opuestos. Y en la astrología, Venus es el planeta que representa el mundo de los afectos y Saturno el de la responsabilidad y el deber. Y cuando estudiamos su energía en una carta natal, en una configuración astrológica, a veces en principio nos parecen como fuerzas incompatibles, pero vamos a ver que en realidad forman parte de un mismo sistema. En este video vamos a hablar de qué nos enseña cada uno de estos planetas. Vamos a ver que están más conectados de lo que creemos, ya en su origen, y en esto los mitos nos van a ayudar. Y te vamos a hablar de cómo podés integrarlos en tu vida para construir vínculos más reales y duraderos. Te damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre la relación entre Venus y Saturno en relación a las energías que estamos teniendo, donde estos dos planetas marcan un poco una de las tensiones fundamentales de esta semana. Como siempre, en nuestros videos diarios te vamos a hablar en la segunda parte de las energías para el día de mañana. Pero pensamos, para hablar de la relación que pueden tener Venus y Saturno, que en principio, cuando los nombramos, para los que ya algo conocen del lenguaje astrológico, al pensar en Venus y Saturno pensamos como en energías incompatibles, pero vamos a ver que no es tan así porque al fin y al cabo forman parte de un mismo sistema solar, forman parte de una misma totalidad y encontramos algo muy interesante investigando en los arquetipos de Venus y Saturno, que cuando vamos, por ejemplo, a la mitología, especialmente a la mitología griega, que es como la madre de donde vienen todas nuestras concepciones y donde la astrología tiene una fuente muy interesante de la cual nutrirse porque todos los episodios relatados en los mitos era un modo de transmitir las enseñanzas astrológicas. En aquel entonces, hace miles de años atrás, se los llamaba dioses, divinidades. Hoy los llamamos planetas, pero en la acción, en la práctica, funcionan estas fuerzas de un mismo modo. De ahí que Carl Gustav Jung dijo, ¿no? En el siglo XX los dioses del Olimpo descendieron como arquetipos a la mente humana y son esos mismos arquetipos que aparecen al estudiar los símbolos planetarios, ¿no? Entonces podríamos hacer como una ecuación, ¿no? Dioses de la mitología igual planetas igual arquetipos. Estamos hablando de una misma realidad. Al parecer estamos hablando como de tres cosas distintas: mitología, astrología y psicología, pero en la práctica son lo mismo. Entonces, por ejemplo, si queremos indagar más en la naturaleza de Venus, podemos buscar acerca de Venus Afrodita. En la tradición era Afrodita para los griegos, Venus para los romanos pasa a ser luego. Y Venus es una de las diosas que aparece en la teogonía de Hesíodo, que tiene un nacimiento muy particular que Botticelli retrató en este cuadro legendario, ¿no? Que quedó como muy representativo de la naturaleza de lo venusino, de lo femenino, porque Venus es una diosa que no tiene directamente ni madre y padre indirecto, y vamos a ver que tiene dos padres, pareciera, porque Venus nace de aquel momento en el que Cronos, que es Saturno en la tradición griega, que era el dios del tiempo, Cronos castró a su padre Urano. Esto viene de todo un relato más profundo que te invitamos a buscar, quizás algunos lo conozcan, y algo siempre vamos trayendo, cuando analizamos energías vamos trayendo parte de los mitos. Pero entonces Cronos castró a su padre Urano con una hoz, la hoz que representa el símbolo de Saturno, y arrojó sus genitales al mar. De la espuma del mar se formó alrededor de los restos de Urano esta concha marina de la cual emergió Venus Afrodita. Y entonces acá vemos que estos dos principios se relacionan desde el comienzo. La teogonía es como el comienzo de los dioses, el origen de los dioses. Cronos, que es el que va a representar entonces al tiempo, a lo inevitable del paso del tiempo, al final de las cosas, porque después vemos en la práctica astrológica que Saturno siempre representa los límites, ¿no? Como las fronteras. Y es Cronos el que castra a Urano, que en el sistema solar Urano viene después que Saturno, pero es como que el tiempo limita entonces ese poder creativo que tiene Urano, que era el dios de los cielos, limita esa fuerza original
que tiene. Cronos-Saturno, que también Saturno después representa el arquetipo del padre en la astrología, va a ser entonces el agente directo del nacimiento de Afrodita. No es Urano su padre solamente, sino que Saturno también forma parte de su nacimiento, de su concepción, mientras que Saturno es como el agente directo, Urano, el cielo, es el origen biológico, podríamos decir, de Venus-Afrodita. Entonces acá vemos que Venus, y esto lo llevamos después a la carta natal, en su origen nos muestra la relación de estas dos naturalezas. Venus como símbolo del amor, de la belleza. Hay algo celestial en el amor y en la belleza que el ser humano puede experimentar. Pero lo experimenta ¿dónde? En el reino saturnino, en el reino de Cronos, en el reino de la materia y el tiempo. El tiempo a nivel físico transcurre de un modo, pero a nivel no material el tiempo no existe. El tiempo está muy directamente conectado con el plano físico y material. Por ejemplo, cuando soñamos, el tiempo no es como en el día a día después. No, es completamente diferente esto que vos decías, cuál es la diferencia y que en un sueño pueden pasar muchísimas cosas y nos parece que fueron días incluso y en la realidad tal vez fue solo media hora de sueño. O que soñamos con el pasado, también. O hay sueños anticipatorios, el futuro. Es como que en las dimensiones no físicas el tiempo no lo experimentamos de la misma forma. Por eso Saturno tiene que ver, dios del tiempo, Cronos, de ahí viene cronológico, ¿no? Sí. Cronómetro, todas estas palabras tienen su raíz en este principio. Viene a ordenar y a estructurar la experiencia de la vida física. Venus entonces va a conectar esas dos realidades. Esa intuición de lo celestial que sentimos cuando estamos enamorados, cuando estamos bajo el hechizo de la diosa Venus, que era la madre de Cupido o de Eros, que con los flechazos iba generando todas las uniones, nos trae entonces esa vislumbre de ese otro reino, de esa otra realidad que puede vivir el ser humano, donde el amor se siente como algo más allá de lo humano, más allá de lo material, de lo impermanente, con lo que tiene que ver el paso del tiempo, pero a la vez se materializa y se concreta ¿dónde? En la materia, en el cuerpo físico, es la unión física. Venus como que va reuniendo todos esos significados que vemos que es como en parte esa integración de Saturno y Urano, de Cronos y Urano. Sí, como algo que en realidad siempre está presente, es Venus, que es el sentimiento, y los seres humanos siempre tenemos también sentimientos, es también algo humano y concreto, no es nada más abstracto. Y ahí que si entendemos, bueno, un poco más cómo es que se combinan estos dos planetas, que como vos decías, en un principio el simbolismo es opuesto, pero como siempre hay que ir un poco más profundo para entender su complementación y que uno necesita del otro, porque en el sistema solar tenemos que funcionar con la energía de todos los planetas. Ayer hablamos bastante de Urano, que justo empezamos con este mito que conecta en parte este tema, como los cielos, un poder mayor, que engendra algo terrenal que tiene que ver con Venus. Bueno, Venus rige el placer, la búsqueda del placer, de lo que nos hace sentir bien, también aquello que nos gusta. Según cómo son nuestros gustos, depende de Venus en nuestra carta natal. Y por otro lado, Saturno no es lo que nos gusta, sino que muchas veces marca algo a lo cual tenemos que renunciar, algo que tenemos que dejar. Como sacrificio. Tal cual. El sacrificio arquetípico también de Saturno y en ese proceso que sucede. Y en un principio no nos gusta tanto, a Venus no le gusta tanto esto de tener que dejar algo a lo cual está más apegado, por eso Saturno viene y marca también una disciplina, un orden que hay que seguir para poder lograr eso. Venus también se enfoca más en el presente, esto que vos decías del disfrutar, es como momento. Disfrutar del momento. Pero ya Saturno es pensar las cosas más a largo plazo. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, de lo que hacemos? Que está bien. Claro. O sea, Saturno no significa que dice, entonces Venus está mal. No hay que disfrutar. No. Que muchas veces se entiende así cuando hablamos de Saturno o cuando se entiende mal esta energía, sino que hay que lograr un equilibrio entre los dos. Estamos conformados por estos diferentes lados, ¿no? Es parte de una totalidad. Entonces, claro, poner los dos principios juntos, como estamos haciendo ahora, parecen incompatibles, pero en la práctica conviven. ¿El problema cuál es? Que tendemos a irnos
a los extremos, sí, polarizarnos en uno o en otro, y hay un tiempo para cada cosa, decían los sabios antiguos. Hay un tiempo para disfrutar y hay un tiempo para sacrificarse, para renunciar. Hay un tiempo para expresar el afecto y hay un tiempo para reflexionar sobre los afectos. Y así podríamos estar horas hablando de los diferentes tiempos de cada planeta, ¿no? De cada energía. Sí, que también Venus es la apertura, estar abiertos a combinarnos con otro, de ahí que es como la fusión, parte de esto de lo que significa el amor. La unión. La unión. Y hay que estar con un sentimiento donde uno está dispuesto a aceptar al otro, pero no perdiendo la parte de Saturno. Uno sigue siendo un individuo también separado del otro, sino Venus es esa etapa del romance, de una simbiosis, del enamoramiento, que como vos decías, está bien, es parte del proceso, y después podemos ver cómo caemos a veces a la realidad y cae a veces Saturno sí un poco pesado cuando estábamos nada más funcionando en ese polo. Que Saturno viene y marca los límites, la separación, es el que marca justo el umbral, ¿no? Entre lo personal, el individuo y los planetas transpersonales, de esto que hablábamos ayer de Urano, Neptuno y Plutón, que están más allá de eso. Y por otro lado, también otra parte de estas polaridades que podemos ver, si Venus es lo que queremos, lo decíamos cuando decíamos, bueno, lo que deseamos, Saturno que marca lo que debemos hacer, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Y también otra parte de esta dualidad es que Venus puede marcar abundancia y por otro lado Saturno escasez. Ahora, hay que entender bien cómo funciona la balanza, algo que también puede estar asociado a Venus cuando funciona correctamente con la energía de Libra. Libra es uno de los signos que rige Venus y cuando tiene presente que todo tiene que ser en su justa medida, ahí incluye parte del aprendizaje de Saturno. Sí, ¿y qué planeta está exaltado en Libra? Saturno. Saturno. Así que no están tan alejados en su simbología, ¿no? Si empezamos como a indagar en los símbolos astrológicos. Estamos ahora en un momento en el que tenemos la oportunidad, sí con cierta dificultad, ahora vamos a ver las energías actuales, de integrar estas dos naturalezas, y esto va a ser especialmente importante para los que tengan en su carta natal algún aspecto, algún contacto entre Venus y Saturno, o los que tengan a Venus en Capricornio, donde funciona bastante de este modo, y siendo que, como decíamos, Saturno rige el tiempo, Venus rige lo que amamos, lo que valoramos, es un buen momento para preguntarnos, bueno, ¿hacia dónde estamos volcando nuestro afecto, nuestro valor? ¿Qué vale la pena cuidar, cultivar en nuestra vida? Pensando que eso lo queremos mantener a lo largo del tiempo. Si unimos esas dos cosas, lo que estamos haciendo en el presente y pensando si en eso lo extendiéramos a más adelante en el futuro, que es esa visión de largo plazo que nos da Saturno, pensar en las consecuencias, ahí no hay problema, ahí no hay contradicción entre estas dos energías y de hecho después vemos en la práctica astrológica, cuando estudiamos cartas de personas que tienen a Venus y Saturno en contacto o a Venus en Capricornio, que cuando funcionan bien integrados, produce el amor más sólido que podemos esperar. No es solamente esa imagen del enamoramiento que se siente con esa intensidad, algo infantil, que tendemos a asociar como si eso solamente fuese el amor, esa expresión afectiva pasional de un momento y que no sabemos qué va a pasar al momento siguiente, sino que Venus y Saturno nos hablan de el amor en un nivel más profundo, el amor que resiste, que crece, que está en la misma palabra de lo que significa amor. Amor es amort. A es sin, ¿no? Siempre representa sin. Y mort es muerte. Amor es sin muerte. Y Saturno nos puede dar esa vislumbre, ¿no? De volver a llevarnos, a remontarnos a lo impermanente, a lo que está en el cielo, a lo que no muere, a lo que es eterno. De ahí que hablamos de la felicidad de Venus, y Saturno puede ser como un gran proveedor de esta felicidad, porque cuando funcionan también bien integrados, es la felicidad propia de lo femenino, de sentirse contenida, de sentirse segura. Saturno puede proveer esa sensación de un suelo sólido y firme en el cual me puedo expresar.
por ejemplo, en la carta natal de una mujer, en el que me puedo expresar como mujer sin temor a expresar mis sentimientos, porque Saturno me da una seguridad interior muy importante en la psicología femenina. Y a la vez, bueno, también podríamos después hacer el video a la inversa, ¿no? ¿Qué le da Venus a Saturno? Lo ayuda a aflojarse un poco, a descontracturarse un poco, ¿no? Como relajar esa energía, ayudarlo a todo lo que representa la responsabilidad, como vos decías, ¿no? Los deberes y demás, a hacerlos con afecto, a hacerlos con un sentimiento, no como algo negativo, no como algo pesado, a conectar más con el sentir y a disfrutar de los momentos. Incluso si es un momento en el que estoy abocándome a una tarea que, bueno, quizás no elegí, quizás no es lo que más disfruto hacer, pero lo hago con un sentimiento positivo, lo entrego a algo mayor. Y entonces lo termino disfrutando, lo termino pasando bien, pienso en lo que estoy aprendiendo, en que estoy beneficiando a alguien, en que me estoy beneficiando a mí con eso que estoy haciendo que es creativo, que es productivo, ya sea mi trabajo, ya sea atender el hogar, ocuparme de las cosas cotidianas, lo que sea, que no nos guste tanto, llevo a Venus ahí, le llevo Venus a Saturno. Así que para nada son opuestos irreconciliables, sino que son dos principios que en esta época pienso es muy importante como seres humanos que tratemos de reunir, porque venimos de épocas muy polarizadas, ¿no? Vos hablabas de escasez, de renuncia, de austeridad, ¿no? Y es como que traemos a cuestas siglos de sentir que eso es lo único que el ser humano tiene que hacer. Nos fuimos al otro extremo en los últimos 2 siglos y medio de disfrutar, no hay nada más que el presente, después no existe nada, explota el mundo, se acaba todo, así que hagamos todo ya. Y eso tampoco es Venus. Que tampoco es Venus, es más Marte, ¿no? Es más Marte, tal cual, y el mal funcionamiento de Venus, que es el hedonismo, por ejemplo. Eso, tal cual. También buscar nada más el placer, sentirse bien, pero los sentimientos son algo mucho más profundo que eso. Total. Que algo que dura un rato. Sí, los sentimientos tienen esa naturaleza, ¿no? De la permanencia. Entonces, muy bueno esta cuadratura, raro decir, muy buena esta tensión que vamos a tener si la tratamos de trabajar con estas otras ideas de integrar estos dos principios. De entrada nos puede costar un poco más, ahora vamos a ver cómo están funcionando según los signos en los que están, pero bueno, siempre que hay energías nos ayuda a traer temas a nuestra mente, ¿no? Sobre los cuales podemos reflexionar y tratar de vivir más en armonía con estas leyes de la naturaleza humana que son los planetas. A observar un poco más cómo cada uno viene funcionando con estos principios, ¿no? Que bueno, por un lado tenemos a Venus en el signo de Cáncer, o sea, si queremos entender bien cómo funciona esta tensión, que está Venus en cuadratura con Saturno, Venus desde Cáncer y Saturno en Aries, necesitamos como, bueno, recordar un poco cómo funcionan por separado para ver cómo se combinan. Venus en Cáncer siempre necesita expresar el afecto de una forma más sensible, protectora, también puede ser muy perseverante igual a nivel afectivo, en buscar una unión con otro, un vínculo. No se va a rendir cuando ama, tiene ese aspecto más sacrificado también Cáncer, que necesita del otro, necesita de poder nutrir a otra persona y también de ser nutrido, sentirse parte de una familia, de una unión más profunda con el otro, y eso lo ayuda a estar a gusto, a sentirse mejor, y también puede ser muy, muy receptivo, muy abierto a lo que le pasa al otro emocionalmente, empático, la empatía como una cualidad positiva. Pero también algo a lo que tiene que estar atento es a no ser muy dependiente siempre de las relaciones, de lo social o de los vínculos más íntimos. Hay una dependencia que es natural cuando uno está en un vínculo, pero también tiene que aprender a no apegarse demasiado, que son dos cosas diferentes, depender y el apego. Y retener. Y retener, tal cual. Y por otro lado está Saturno en Aries, que de esto venimos hablando bastante y es una energía que todavía nos queda más tiempo. Venus avanza rápido, es un tránsito pasajero, como decíamos es hasta el 31 de junio esta tensión. Pero Saturno en Aries sí, como resumen, como siempre les recomendamos que vayan a ver el video que hacemos de cada uno de estos planetas en el signo. De hecho hasta hemos dado una guía para los 12 signos de Venus en Cáncer ahora para aprovechar esta influencia. Pero Saturno en Aries, y al igual que en los signos de fuego, marca una necesidad de estabilizar la propia identidad.
Aries es el signo del yo, del individuo. Entonces, las bases que uno tienen que ser más firmes. Pero parte de ese proceso también puede ser que limite un poco la autoexpresión, esta forma de energía de fuego que sale más espontánea, que es más libre, que muchas veces tiene entusiasmo. Con Saturno se siente un poco más frenada, que se tiene que expresar de otra forma podemos decir esto de que Saturno en cierto punto nos obliga. Cuando nos resistimos a algo, nos obliga. ¿Y nos obliga a qué? A hacernos más responsables de nuestra forma de actuar, de nuestras decisiones, de cómo nos comportamos. Hasta Aries también es el cuerpo físico, cómo nos relacionamos con eso, cómo funcionamos con nuestra violencia externa y la violencia interior. Así que sí es un momento más crítico en ese sentido, pero que es parte de una ayuda del aprendizaje, ¿no? Que nos está dando. Y bueno, si analizamos en particular esta tensión, cómo viene funcionando y qué marca este aspecto que están a 90 grados, pues es una oportunidad también, porque siempre se habla de las cuadraturas como algo negativo únicamente. Y desde este enfoque de la astrología vemos que las tensiones no son malas, sino que muchas veces son las que nos movilizan a cambiar. Claro, como que marcan algo a corregir, ¿no? Vean ustedes, los que se hayan hecho su carta natal, las cuadraturas, sobre todo, que es el aspecto más tenso, también las oposiciones que tengan. Bueno, esos son temas, los que representa ese planeta y el signo y la casa en la que están, son temas que van a ser de trabajo para mí en la vida, que me van a ocupar tiempo, energía psicológica, mental, energía física, porque después se traducen en conflictos concretos en el día a día, pero son los focos de aprendizaje. Justo ayer en el curso de astrología alguien nos preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la carta natal? Si me la puedo hacer muchas veces en la vida, si cambia, si me hago un análisis de mi carta en la juventud, en la mediana edad, en la adultez, en la ancianidad y demás. Y hablábamos de que, bueno, depende de la persona, la carta siempre es la misma, pero depende cómo la persona fue evolucionando su psicología, que se puede ver muy claro a veces en personas que hicieron un trabajo psicológico sobre sí mismas, que las tensiones, que al comienzo de su vida funcionaban más conflictivamente, más inconscientemente, pueden funcionar como fuentes de energía creativa, como virtudes al final de la vida. Entonces, ahora Venus y Saturno están en cuadratura. Ahora vamos a ver el aspecto negativo de cómo funciona. Pero quienes lo tengan en su carta natal o nosotros mismos, y en estos días, aunque es una oportunidad rápida, hay que tomarla rápido, trabajamos en lo que hablábamos al principio, pueden funcionar como si estuviesen en sextil o como si estuviesen en trígono. Es un contacto entre los planetas. Pueden funcionar integrando los dos sus naturalezas positivas. Sí. Entonces es muy importante esto que decías, no es que cuadratura igual negativo o solo problema, sino oportunidad de trabajo, hay que tomarlo después. Sí, es un aspecto, entender la astrología es un lado también más psicológico, ¿no? Que sí nos puede abrir esta tensión que como en un principio sentimos como una obligación, o hay situaciones de la vida que nos van a llevar a estar más introspectivos, más reflexivos, pero esto va a ser una ayuda a que a futuro, tener esta idea de tiempo, ¿no? A futuro poder mejorar nuestras relaciones, sobre todo cuando después Venus y Saturno formen un aspecto armónico. Vamos a poder ver como los frutos de si hacemos esto que nos pide la cuadratura, nos pide reflexionar, nos pide introspección. Si lo hacemos cuando estén en un aspecto armónico, vamos a ver más el resultado, o cuando vuelvan a estar en conjunción. Eso también es importante porque esto es parte de un ciclo que empezó con la conjunción de Venus-Saturno, ahora están en un momento crítico. Cuando están en cuadratura, como el cuarto menguante y cuarto creciente de la luna, también se evalúa la relación entre de todos los planetas. Pero mecánicamente esta tensión marca así momentos de más celos, de más desconfianza, sobre todo con la pareja o con personas que tenemos relaciones más cercanas, más personales, sentimientos que pueden estar enfriados, más secos, pero Venus está en Cáncer con Júpiter, lo cual Júpiter en Cáncer ayuda a no caer también tanto en la frialdad, porque eso sí va a llevar si nos quedamos nada más en el polo de Saturno y nos vamos a enojar, vamos a estar con desconfianza, nos vamos a recluir, querer quedarnos solos, y eso aumenta los conflictos, porque en realidad lo que está por detrás es que estamos más sensibles
aunque uno no se dé cuenta, porque también está la energía de Aries, hay muchos planetas en Géminis que es más impersonal, cómo funciona en general este signo, pero nos dispone a estar más susceptibles y también más exigentes con las personas, en los vínculos también. Nos relacionamos en los vínculos afectivos y un poco más demandantes o más críticos también. Así que puede traer estos días, como decíamos, hasta el 31. No son muchos días, pero ciertas tensiones en las relaciones, en los vínculos, o un estado más desanimado, más triste, un poco más deprimidos, que está bien. Depende, claro, o sea, depende de la situación de cada uno. Hay veces que es algo a atravesar. Algo natural. Pero teniendo en cuenta que, bueno, las energías van cambiando y a no perder la esperanza, ¿no? No desesperanzarse en el sentido de que, bueno, eso es una parte, una de las caras de la realidad, tratar de ver las dos en simultáneo, ¿no? Para no caer en esta polaridad dualista. Tratar de cada momento hay algo que aprendemos y eso, bueno, puede implicar algo positivo, aunque haya que atravesar un momento más duro, que a veces esa tensión, como vos decías, de Saturno y Venus se traduce en eso, en sentirnos muy distanciados de los afectos, ya sea físicamente, ya sea por alguna situación concreta, o más como una proyección, ¿no? Más en lo interno. Y hay que tratar de ver. Saturno nos tiene que llevar al plano objetivo. ¿Hay algún motivo concreto para sentirme, como decías, como bajoneado, como con un ánimo pesado, desesperanzado? Si hay algo concreto, lo atiendo, lo atravieso, y si no, quiere decir que son proyecciones. Eso. ¿No? Y tratar entonces de trabajar eso internamente. Y en relación a esto que explicas de las proyecciones, también este aspecto nos puede llevar a ser más críticos con los otros. Más exigentes. Más exigentes, donde ahí aparece la crítica, pero en realidad tenemos que observar con este tránsito, bueno, cómo tratamos a los demás. No menospreciarlos tampoco, ver las cosas de ambos lados, no ver nada más si el otro actuó de cierta forma conmigo, sino de ser más realistas en cómo nos estamos manejando en las relaciones, porque Venus rige en sí también lo social, los vínculos sociales que tenemos, así que, bueno, ciertos obstáculos que pueden aparecer estos días, pero si los atravesamos correctamente, el resultado con el tiempo es seguridad y más estabilidad. Claro, más madurez afectiva. Sí. ¿No? De que puede haber circunstancias difíciles, pero nuestros sentimientos son puestos a prueba y atraviesan esas pruebas, ¿no? Así que como un momento de pruebas en las relaciones. Bueno, hasta acá con la primera parte. Vamos a ir a un corte ahora para contarles de nuestros próximos cursos, y cuando volvemos vamos a hablar más puntualmente de la energía para mañana, miércoles 27 de mayo, viendo el movimiento de la luna. Ya volvemos. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía.
¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento, es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te puede ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta dos caminos que puedes tomar, uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino. Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Te esperamos. Gracias. Bien, ya estamos de vuelta para ver las energías astrológicas de mañana, miércoles 27 de mayo. Bien, tenemos que la luna va a estar transitando los últimos grados del signo de Libra, donde da una energía más sociable, más comunicativa, aumenta la energía que hay en Géminis también, que es otro de los signos de aire para la comunicación, para dar facilidad para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para todo tipo de relaciones e intercambios, es más armónica, pero tenemos que al principio del día se encuentra con una tensión con Júpiter. Recién mencionábamos a Júpiter que está en Cáncer, y cuando la Luna y Júpiter están en tensión pueden dar algo de un estado más como de dejarse estar, de irritación, o tal vez aquí Júpiter como que engrandece las emociones. Claro, exageraciones. Tal cual, y exageraciones ¿de qué tipo? Emocionales, y las emociones son pasajeras, cambian todo el tiempo, entonces puede dar como un estado de ánimo más inconstante o preocuparse por cosas que tal vez no tienen mucho sentido, darle más vueltas a los asuntos, complica un poco las cosas, más dubitativo también con la luna en Libra, lo exagera aún más, así que esa es una tensión que hay al principio del día a la cual podemos estar atentos, pero después la luna ya va a ingresar a la mitad del día en Escorpio, donde cambia bastante el estado anímico, el estado emocional de cómo viene Libra, Escorpio, que es un signo donde las emociones buscan ser como más profundas o podemos sentirlas también más intensas. Libra como signo de aire es como más a la ligera como lo sentimos, y con Escorpio nos viene un estado emocional que puede ser hasta incluso un poco más pesado, depende cómo funcionemos, y lo que
tenemos que estar abiertos es también a los cambios que pueden surgir en el día, porque Escorpio es un signo fijo, se resiste un poco también a cuando en el día aparece una situación nueva y con un Escorpio y no estamos muy abiertos a eso, no muy adaptables, ¿no? Pero sí un estado anímico que puede ser este día más introspectivo, donde combina aparte con esa energía de agua que hay con Cáncer. Sí. Aspectos va a dar un poco de tensión al principio con Plutón, ¿no? Cuando entra en Escorpio, entonces ese primer ingreso de la luna en Escorpio se va a sentir como más sobredimensionado, todo esto que decías de que todo nos afecta con más intensidad, con más impacto. Sí, totalmente. Exagera aún más Plutón todo lo emocional. Como no es un estado donde vamos a estar más tranquilos, con más calma este día, en un principio está esta tensión la segunda mitad del día, ¿no? Con Plutón. Y con Marte también, activando la tensión que, bueno, trajo aumento de la violencia, como habíamos anunciado en los pronósticos. Marte cuadratura Plutón siempre da expresiones explosivas de agresividad y se vio, y bueno, particularmente el día de mañana, prestar más atención a eso en los contactos cotidianos porque va a estar la luna activándola. Sí, eso es importante, que ya veníamos teniendo, no lo volvimos a mencionar hoy de Sol cuadratura Marte porque ya hay otros videos donde pueden ver, vos decías, el pronóstico, pero que es uno de los aspectos más fuertes que puede haber, ¿no? Entre los planetas, Plutón-Marte es muy fuerte, así que a estar atentos. Claro, muy fuerte en el sentido de que se vuelve muy manifiesto todo, como es Marte, que es acción, afirmación, es una acción hacia afuera, y en Tauro muy, muy concreto. Tal cual. Así que bueno, un día un poco más, con algunas más de tensiones. Vamos a despedirnos por hoy. Los invitamos, los que además de nuestros cursos, contábamos en la pausa del de astrología, ahora les vamos a contar del de tarot también, pero para los que quieran algo más personalizado, tenemos las consultorías de carta astral evolutiva o la revolución solar para los que estén cumpliendo años. Nos preguntan a veces qué es relocación. Relocación tiene que ver con elegir un lugar que nos sea más favorable, más propicio, dentro de lo que cada uno pueda moverse, que favorezca las energías del día del cumpleaños para lo que queda impreso para el año, ¿no? Que eso es lo que es la revolución solar. Entonces se recomienda hacer unos meses antes del cumpleaños para poder evaluar un lugar que nos pueda dar mejores condiciones astrológicas para ese año. Y después tenemos los otros estudios de crecimiento espiritual para analizar ese tema desde la carta natal, o análisis más específicos de temas de negocios, de finanzas, de economía, según nuestra predisposición natal también. Bueno, todo esto siempre nos pueden escribir, consultar aquí en el teléfono que ven en pantalla y los orientamos con qué estudio es más adecuado según la inquietud que tengan. Así es. Bueno, llegamos hasta aquí con el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, dejarnos su comentario. Para nosotros es muy importante conocer más de ustedes que están del otro lado, conocer cómo reciben estas influencias. Muchas veces nos dejan comentarios que sirven como comprobación astrológica de cómo funcionan los astros, confirmando estas energías. Así que también nos son de mucha ayuda. Y también les vamos a dejar la invitación al curso de tarot, que también está relacionado con la astrología. Es otra de las herramientas oraculares que nos ayudan a comprender más qué es lo que nos sucede. Nos muestra, de hecho, el tarot la realidad de nuestros estados internos, siendo también bastante concreto, y tiene muchos símbolos astrológicos, así que también es de gran ayuda conocer ambos. Así es. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Chau. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior. Un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot,
para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chau.